¿Qué está pasando en el mundo? Hay hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres, personas que se casan consigo mismas, hombres que arrasan y son celebrados en los deportes al competir contra mujeres. Música y entretenimiento que promueven la promiscuidad con la intención de borrar los valores que antes marcaban Occidente. El sacrificio humano de millones de niños al año en el vientre de sus madres a cambio de los supuestos derechos de la mujer y el empoderamiento femenino. ¿Qué hay del concepto anticuado de la familia? ¿Qué tal la educación laica que, para no parecer intolerante y hacerse pasar por neutral, relativiza la verdad y todo conocimiento? ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Habrá forma de regresar o es demasiado tarde? ¿Será que el juicio de Dios está a la puerta? ¿O quizás ya ha llegado? Bienvenido al primer episodio de Contramundum temporada 2. Cristo o caos. El juicio de Dios en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Claro, no podemos explicar a detalle cada cosa, pero es explicarle al cristiano que qué está pasando. Tenemos que leer las cosas como las escrituras lo presentan. Y la forma más tajante de mencionarlo tal cual es un juicio. O sea, es un juicio de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar cómo se manifiesta ese juicio, porque también a veces creemos que la forma en la que Dios juzga es tipo Sodoma y Gomorra, que cae con fuego y azufre y terremotos y tsunamis y todo eso. Y puede ser, puede pasar. Pero Romanos 1 nos menciona la forma más convencional en la que Dios enjuicia no solamente a un individuo, sino a naciones enteras. Y es justamente lo que está pasando. Y también eso mencionó del individuo. Como ya mencionábamos en capítulos pasados, el evangelio no solamente es para el individuo en sí, sino también tiene un impacto cultural colectivo. También el juicio de Dios tiene ese impacto. Dios puede juzgar familias. Cuando el pecado de Acab, pues sí, a todos trajo les consecuencias a todos. Trajo consecuencias. Sí, y eso, digo, no desviándome del tema, pero tiene mucho que ver con entender cómo Dios se relaciona en la teología del pacto, por ejemplo. O sea, el impacto que tiene un líder, ¿verdad?, afecta a los súbditos debajo del líder, ¿no? O sea, una familia es juzgada o bendecida por cómo está operando el padre de familia. También a nivel iglesia lo mismo sucede. Cuando los líderes no están haciendo su trabajo correctamente, afecta a la iglesia. Y este principio lo vemos claramente cuando Pablo llama a los corintios, por ejemplo, a practicar la disciplina eclesiástica. Dice, saquen de en medio de ustedes porque él va a infectar a toda la masa. Y eso va hacia los dos lados, ¿no? Que creo que eso también va a ser importante mencionar, que esto no nada más es identificar el cáncer, ¿no? que está infectando la sociedad, nuestras familias, la iglesia, para poder sacarlo, ¿verdad? O sea, ahí es donde quizás nos enfocamos en la parte de Contramundum, pero también en los siguientes episodios de esta temporada la idea va a ser como más práctica, de forma práctica, cómo podemos trabajar por el mundo, qué podemos hacer de forma práctica para revertir la cosa, ¿no? Porque de la misma forma que Dios obra con el juicio, su juicio en el día a día, también bendice en el día a día conforme nosotros vamos sometiéndonos a su voluntad y su palabra, ¿no? Sí, qué bueno que aclaras esto, porque esta parte y quizá la siguiente va a parecer que vamos a hablar mucho en contra, sí. ¿Qué está pasando mal? Todo eso. Pero aclarar que tiene un fin. Vamos a mostrar cuál es el problema, pero también cuál es la esperanza. Claro. Vamos a hablar del pecado que abunda, pero vamos a hablar de la gracia que sobreabunda. Claro. Sí. Claro. Entonces, para empezar, si podrías leer Romanos 1, y es que creo que el cristiano promedio debería entender Romanos 1, pero hoy en día debería entenderlo completamente, porque no solamente le va a ayudar a clarificarse en cuanto a qué está sucediendo en el mundo, de lo que vamos a hablar, pero en cuestión apologética también ayuda bastante. Sí, buenísimo. Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado,
de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Duro. Pero, y también aclarar, después llega Romanos 3. Claro. O sea, también uno se puede quedar cuando lee Romanos 1, es como todo eso y pues sí. Sí. Pero tiene un fin. También Claro. aclarar, el juicio de Dios no es porque Dios es un tirano y está enojado. No, digo, es el rey del mundo. En cierta manera, no hay quien se lo ponga a su poder, pero no es un tirano en el sentido que solamente anda enojado buscando a quien latigar. No, su juicio es para nuestra bendición. Claro. Sí, la ira de Dios es la manifestación de la justicia de Dios, pero al mismo tiempo Dios siendo misericordioso, compasivo, un Dios bondadoso, va a buscar el bien. Exacto. ¿No? Entonces, cuando incluso Él trae juicio, es para extirpar el pecado, el cáncer que está carcomiendo y que está afectando el mundo que le pertenece, que Él creó. O sea, no es nada más juzgar por juzgar, ¿no? Sí, porque a él no le afecta tal cual. A él mismo no le afecta lo que hagamos. O sea, Claro. gran parte del dolor es porque a su creación le está afectando. Y Pablo, cuando habla en esta carta en Romanos 1, 2 y 3 sobre cómo el hombre cayó de la gloria de Dios, que caímos de la gloria de Dios, no lo dice en un sentido con un espíritu de malditos hombres, ve lo que hicieron, cómo es posible que cambiamos. No, porque él mismo se incluye pues él mismo dice que él es el mayor de los pecadores, el primero de los pecadores. Es más como un grito de agonía, de dolor, de decir, humanidad, lo que hubiésemos sido si no nos hubiésemos despojado de la gloria de Dios. Ya. Y yo me pongo a pensar, si todo como humanidad lo que hemos logrado, el gran progreso tecnológico, cultural, deportivo, ¿cómo hubiese sido este progreso sin la mancha del pecado? O sea, porque todo lo que vemos de maldad, de muerte, de dolor, de aflicción es consecuencia del pecado. Entonces, lo aclaro porque no estamos, esto que vamos a hablar no lo queremos hablar en un espíritu de juicio tiránico, No solamente una crítica. Exacto. Como crítica destructiva. Exacto. ¿No? Como se dice. Es en parte dolor de decir, humanos, vean lo que estamos haciendo. Ahorita vamos a desglosar un poco Romanos 1 y entender que pues al final los que nos estamos afectando, los que estamos degradando nuestros cuerpos, pues somos nosotros. O sea, Dios sigue siendo Dios. Sí, y es importante mencionar que esta parte como de la ira y del juicio de Dios, muchas veces como cristianos se nos olvida que aunque Cristo nos libró del juicio eterno, ¿verdad? No nos escapamos de la intervención, y obviamente hablando de la intervención no me refiero a que Dios no esté activo en todo momento de la creación, sino más bien su forma de actuar de acuerdo a su justicia en el mundo. No nos escapamos como cristianos de eso. Dios trae juicios sobre individuos, sobre familias, sobre iglesias y sobre naciones enteras, como mencionaste, ¿no? Entonces, es entender
cómo podemos nosotros aprender de lo que Dios está haciendo, de aprender de su ira, aprender de la justicia divina, arrepentirnos y qué vamos a hacer para caminar para su gloria y para el bien del mundo en luz de lo aprendido, ¿no? Exactamente. Y entrando a desglosar, yéndonos por partes, se puede entender, como ya venimos hablando en capítulos anteriores, esto del mito de la neutralidad. Sí. Aquí no dice que unos eligen adorar a Dios, otros eligen adorar a un ídolo y otros se quedan neutrales. No, aquí no dice eso. Aquí es claro. Para empezar, a todos se les ha manifestado Dios. Por más ateo que te creas, tienes una ley moral en tu corazón que te está gritando de un sentido de justicia e injusticia, y también, pues, la misma complejidad de la creación te está gritando que existe un Dios. Y aquí lo que hace es, están deteniendo, están reprimiendo con injusticia, con mentira, Sí. esa verdad. Eso es importante aclararlo, porque uno como cristiano no tenemos que creer que hay personas neutrales ante Dios. Todos tienen una relación con Dios, absolutamente todos. Lo que hace la gente para no honrar a Dios es suprimir esta verdad. Y menciona que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, no eligen adorar al Dios trino, al Dios verdadero, no se quedan sin ser religiosos. Claro. Todos somos religiosos por naturaleza. Lo que hacemos es tomamos un aspecto de la creación y lo divinizamos. Ya lo veníamos hablando antes, lo absolutizamos. Sí. Llámese materia, llámese las leyes de la física, algún aspecto histórico, algún aspecto económico, que esto es un tema más como filosófico, pero es otro tema. El punto es, lo que hacemos es, tomamos un aspecto de la creación, lo divinizamos. O en palabras de Nancy Pearcey, tomamos una imagen del rompecabezas y decimos es la imagen completa, o tomamos un color específico y decimos que es el espectro completo del arco iris. No nos quedamos neutrales. Adoramos algo o alguien. Y eso es parte de nuestra humanidad. O sea, Dios nos hizo por naturaleza como humanos para servirle, adorarle a Él. Entonces, es por eso que es inevitable que el hombre termine entregándose al servicio y a la adoración de algún Dios. Y como mencionaste, las opciones son infinitas, son muchísimas opciones que tienes que puedes escoger. ¿A qué Dios vas a servir? ¿Al único Dios verdadero o vas a escoger algo dentro de la creación porque es lo único más que podemos servir, y de las opciones que tenemos solamente se presentan dentro del sistema, por así decirlo, creado por Dios, la realidad en la que existimos nosotros, y el único que existe fuera de esa realidad es el Dios trino? Entonces, o lo adoras a Él o adoras, como dices, algo más dentro de la creación. Y ahora esto que mencionaba, el juicio de Dios no necesariamente se presenta con fuego y azufre. Aquí es, ¿qué pasa? Ok, a ver, hombre, ¿no me vas a adorar a mí? Vas a terminar adorando otra cosa. Entonces aquí primero dice que su necio corazón fue entenebrecido, se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué hace Dios? ¿Cuál es el juicio de Dios? Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Lo estoy leyendo en Reina Valera, creo que tú tienes otra versión. Sí. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahorita muchos del mundo están festejando que, ok, tenemos aborto, tenemos todas estas leyes para los trans y tenemos hombres en competiciones femeninas, y pues el cielo sigue ahí, la luna sigue en su lugar. Yo no veo el juicio. Yo no. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está? Exacto, no hay fuego, no hay azufre, y es como tonto. Ese es el juicio de Dios. Lo que estás viviendo es el juicio de Dios. Creer que escapaste del juicio de Dios, en paradoja, es el juicio de Dios. Creer que escapaste del jalón gravitacional de la ley moral de Dios, ese es el juicio de Dios. Cuando dejas de tener temor de la ley de Dios, es cuando más debes de temer. Cuando no te duele el pecado, es cuando más dolor y miedo debes de sentir. ¿Y qué pasa? Dice, de modo, o sea, ok,
como parafraseando C.S. Lewis. C.S. Lewis decía que solamente hay dos tipos de hombres. El hombre que humildemente le dice a Dios, hágase tu voluntad. Y hay otro tipo de hombre al que Dios le dice, ok, haz tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Obviamente con un tono irónico. Exacto. ¿no? Exactamente. Sí. Y perdón, no sé si vas a... Sí, nada más. Y es interesante que esta problemática se origina desde Génesis 3, ¿no? O sea, realmente a Adán se le presentaron esas dos opciones también. Vas a servir y adorar al Dios que ha hablado, el Dios de la verdad, o se te presentó ahora la oportunidad de servir a alguien más, que en este caso también... La criatura. Un reptil, ¿no? La criatura, que presenta una mentira y tiene este doble camino, estas dos opciones, y Adán opta por uno, y al entregarse a eso, obviamente, estamos viendo, hablando de la caída, sobreviene el desastre. O sea, se le viene encima el desastre en la misma familia, y hay ruptura entre ellos, ruptura obviamente, con Dios, principalmente con Dios, y de hecho es de ahí donde se deriva todo lo demás. Si tú rompes con Dios, todo lo demás se derrumba, todo se quebranta, y es lo que sucede desde Génesis 3. Sí. Sí, qué bueno que lo traes a mención, porque es como menciona, se revierte el orden, el orden natural, que es Dios, hombre y criatura, y ahora vemos que a Dios lo ponemos de un lado y tomamos a la creación y lo absolutizamos. Claro. Ahora, ¿y cuál es la consecuencia? Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. A ver, ¿por qué pasa esto? Aquí menciona que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, ¿cuál es la consecuencia de desobedecer a Dios, de rebelarse contra Dios? La consecuencia no es para Dios en sí mismo, es para el humano mismo. ¿Por qué? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nuestro cuerpo tiene dignidad precisamente porque somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. El mismo Génesis 6 hay un juicio claro de el hombre que derrame sangre. Dios exige que ese hombre muera. Sí. ¿Por qué? Porque cada hombre es portador de la imagen de Dios. Cuando quitamos al Dios trino del trono, o bueno, en nuestro pequeño mundo, en nuestro pequeño reino entenebrecido, quitamos al Dios trino del trono, vamos a poner algo más. Y ahora vamos a interpretar al hombre a imagen y semejanza de ese algo más. Pero ese algo más es parte de la creación. Estamos reduciendo al hombre. Sí. Entonces, por eso la gente que se sorprende de los genocidios del siglo pasado, sobre todo en los regímenes comunistas, yo digo, es que no se sorprendan tanto, porque desde la cosmovisión de Stalin, que era comunista, ateo, materialista, pues el ser humano es materia, tal cual. No hay diferencia, una diferencia trascendental entre el lodo y el ser humano. El ser humano es simplemente una masa que yo puedo, así como con el barro, yo la puedo moldear a mi gusto. Darle forma. Para darle forma, pues a la humanidad también. Es barro, entonces yo puedo cortar aquí, acá y acá. Entonces es por eso, no se sorprendan que deshonremos entre nosotros nuestro propio cuerpo, porque cuando nos despojamos del cristianismo, no estamos liberándonos, al contrario, nos estamos liberando de nuestra dignidad, paradójicamente hablando. Entonces, esto que sucede con aborto, con estos movimientos LGBT, Q, X, Y, Z, no sé qué más, es una deshonra a nuestros cuerpos, porque no entendemos que nuestro cuerpo son portadores de la gloria, de la imagen de Dios. La imagen de Dios. Sí, y eso es sumamente importante ahorita que lo mencionas, porque algo que tenemos que tener bien en claro es que el caos que estamos viviendo no es aleatorio, no es simplemente algo que sucede. Está totalmente conectado a este principio del Dios Trino, de que existe el Dios Trino y que todo tiene que estar conectado al Dios Trino, y que cuando desconectas las cosas del Dios Trino, el famoso llamado secularismo, ¿verdad? Es inevitable
que caigamos en lo que estamos viendo hoy en día. O sea, no es, ahorita que mencionabas los genocidios y todo ese tipo de cosas, o sea, eso no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Exacto. Hubieron ideologías que estuvieron siendo propiciadas desde mucho tiempo atrás, que inevitablemente iban a llevar a eso. Y cuando nosotros como humanos vemos esas atrocidades y las llamamos inmorales, injustas, malvadas, lo único que estamos haciendo es, si es que abrazamos una ideología secular, materialista, agnóstica, atea, lo que sea, lo único que estamos haciendo es ser incongruentes con nuestra cosmovisión. Stalin estaba siendo congruente, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, pensando como no creyentes, como incrédulos, estamos más bien mostrando que conocemos la verdad. Exacto. Que conocemos al Dios verdadero y conocemos la verdad, que esa verdad ha sido impregnada en nosotros por la creación de Dios, el diseño de Dios, habernos hecho a su imagen, y podemos ver, esto está mal, ¿no? Exacto. Y lo mismo pasa con las ideologías estúpidas de hoy en día. O sea, las ideologías que terminan en estupidez son solamente el resultado de ideologías estúpidas. Exacto. ¿No? Entonces podemos ver lo que pasó en las Olimpiadas y decimos, no, pues eso, ¿qué onda? ¿No? Y lo que está pasando en todos lados con ese tipo de ideologías, incluso el mundo conservador, secular, está viendo, eso es una idiotez, eso es una estupidez, y hay gente que se está teniendo que replantear, que quizás se dejaron llevar por ideologías como la igualdad, ¿no? Pero la igualdad, ¿de acuerdo a quién? Entre comillas, sí, exacto. Sí. De acuerdo a qué tipo de igualdad y en qué se basa la igualdad. Y la desconectas de Dios, lo que es la igualdad, y terminas en la serie de problemas que nos encontramos hoy en día. Entonces, quizás con la motivación de, pues quiero apoyar a mi familiar que lucha con este rollo de la homosexualidad, la atracción por el mismo sexo, y yo por mostrarle amor. Bueno, ¿cuál es tu definición de amor? Claro. Ya en el momento que desconectas el amor del Dios que es amor, ya no vas a entender el amor apropiadamente, entonces ese amor no va a ser amor realmente hacia esa persona. Y poco a poco ya se van incluyendo más. No nada más es la persona que es atraída sexualmente por el mismo sexo, el mismo género, ¿verdad? Después metes la poligamia, después ya metes, ok, yo nací así, yo nací ahora sintiéndome hombre, sintiéndome mujer, sintiéndome perro, sintiéndome gato. Y también, también hay que amarlos a ellos. Y también hay que pelear por igualdad para ellos, ¿verdad? Pero ahora ya tenemos, ok, son iguales, ¿por qué se están quejando de que un hombre esté golpeando a una mujer? Claro. ¿No? Eso, porque te indigna. Somos lo mismo. Somos lo mismo. Somos lo mismo. Y y ahorita que mencionas esto de los movimientos transgéneros, de homosexualidad, todo eso, también hay que entender que no es algo accidental. No es como que a alguien se le ocurrió decir, los tienen derechos y dereches y que hay que ponerles cuotas de género y todo eso. No es accidental estos movimientos que cada vez se vuelven más violentos, más fuertes. Ya, pues todas las empresas andan, ya sí, somos gays también. Ellos son evangelistas. Sí, exacto. Sí. En junio todo el mundo es gay, no sé qué cosa. Pero no es accidental. Y también un error que veo yo desde el lado de, vamos a decir, la derecha conservadora, es que pretenden combatir estos movimientos meramente en un plano científico, propagandístico. Sí. Y es importante. O sea, por un lado, la propaganda en contra de esos movimientos es importante. Por otro lado, con bases científicas, pelear contra ello, porque tenemos la ciencia a nuestro lado, pelear contra ello es importante. Pero tenemos que entender su trasfondo religioso, espiritual que hay. Por ejemplo, aquí vemos que otra consecuencia de la rebelión contra Dios, de abrazar la mentira, de profesar ser sabio cuando está siendo necio, dice, por eso Dios los entregó, nuevamente los entrega, este es el juicio, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Si vemos durante la historia de la humanidad los movimientos paganos o las religiones paganas, llamándolo así,
que es interesante que algo que tienen en común que es que surgen figuras andrógenas, o sea, que no son ni hombres ni mujeres, como lo estamos teniendo hoy. No, yo no soy no binario. O sea, qué curioso que ese patrón se repite. Nuevamente, no es accidental, es una consecuencia lógica. ¿Por qué? Porque la relación hombre y mujer está puesta para manifestar la relación de Dios con el hombre, con su creación, con el hombre y con el resto de la creación. ¿Por qué? Para empezar, la creación surge de Dios, surge de su creador. Se origina en él. Se origina en él. Sí. Otra cosa es que la creación debe estar unida a su creador. Y en tercer lugar, la creación es diferente, completamente diferente al creador. Ya. Bueno, vemos un paralelismo entre la relación hombre y mujer. La mujer proviene de la costilla de Adán, proviene del hombre. Lo siento, feministas. Así es. Como dice Body Backham, si no puedes decir amén, di ouch. Ouch, exacto. La mujer debe de estar unida al hombre. No, y el hombre debe estar unido a la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer debe estar unida al hombre. Y la mujer es diferente al hombre. Ahora, como vemos, como mencionamos, lo que está haciendo el hombre rebelde es quita al Dios Trino del trono y coloca algo de la creación. O sea, ya lo mismo que yo. Lo que estoy adorando es lo mismo o menos que yo. Entonces, ahí estoy borrando las diferencias entre criatura y creador. Nos estamos poniendo en el mismo plano. Sí. Entonces, esta diferencia entre hombre y mujer, esta diferencia trascendental o sustantiva que hay entre el hombre y la mujer, se desaparece. Se desaparece. Entonces, estos movimientos de transgénero, todo eso hay que entenderlos también, que es una consecuencia espiritual, religiosa. Que comienza precisamente con lo mismo, con el sustituto del Dios, ¿verdad? Claro. Es sustituirlo a él es lo que lleva a las consecuencias que estamos viendo aquí. Y es súper interesante esta parte de profesando ser sabios, se volvieron necios, porque ahorita, y creo que hablando de la apologética que mencionabas también anteriormente con este pasaje, eso como que te da lo que tú necesitas, el fundamento que tú necesitas, que nosotros necesitamos como cristianos para llamarlo necio. Porque esta gente que está propiciando este tipo de ideologías y que está luchando por ese tipo de ideologías, cuando tú ves el espíritu que traen, el espíritu como de superioridad moral, ¿no? Como que nosotros amamos, ustedes son lo contrario, intolerantes, ¿no? Ustedes no aman, ustedes discursos de odio, ¿no? O sea, ellos como que todo el tiempo tienen delirios de grandeza, ¿no? Como que todo el tiempo están mostrándose como si ellos fueran realmente los sabios, y Dios dice, no, esto que ustedes están viviendo no es sabiduría, es necedad pura. Sí. Y continuar por ese camino solamente va a traer más y más consecuencias. Me encanta como dice Douglas Wilson, muy sencillo, la estupidez no funciona. No es un buen fundamento. No para funciona. No. Y tarde o temprano las cosas se derrumban, ¿no? Entonces, que esto nos dé la fortaleza como cristianos de decir, no, nosotros podemos tener sabiduría teniendo temor de Dios. Ellos simplemente por no tener temor de Dios han caído en la necedad. Y también, nada más sumando un poquito a lo que mencionabas ahorita de la ultraderecha conservadora, pero sin Dios. Ese es otro problema. Ese es un problema también grave. Porque si no comienzas con el temor de Dios, ellos lo que quieren conservar simplemente es el fruto. Exacto. El fruto y no el árbol, ¿no? Es como podemos conservar el fruto sin el árbol. Y decir, si tú tratas de hacer eso, el fruto desconectado se va a podrir también. Exacto. Y de hecho es por lo que estamos aquí, en esa situación que estamos, porque se desconectó el fruto del árbol y se pudrió. Se pudrió. Y entonces no puedes conservar eso. Y puedes pelear por el fruto, pero tarde o temprano se va a volver a podrir. Necesitamos conectar todas las cosas, todo este fruto que hay, que está pudriendo. Tenemos que regar el árbol, ¿no? Y dejar que del mismo árbol brote más fruto y no desconectarlo del fruto. Sí.
Sí, lo que Cristo dijo, separados de mí nada No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Exacto. Y qué bueno que menciones esto porque a veces somos como aquel fariseo que estaba orando consigo mismo y decía, Dios, qué bueno que no soy como pecador, publicano y que no sé qué. Y a veces quienes nos catalogan como alguien de derecha, uno puede caer en eso. Ah, qué bueno que no soy un comunista, marxista, abortista, LGBT. Por ese lado también hay que cuidar eso, porque también la verdad sin misericordia no nos hace muy diferentes a Satanás, porque él usa mucho la verdad sin misericordia para acusarnos de lo que hicimos. Claro, una verdad torcida y mezclada con mentira. Entonces, qué bueno que lo pones ahí, porque como mencioné, un error de los que estamos combatiendo estos movimientos generalmente es mantenerlos en un plano, y ahorita que mencionas del secularismo, es que tenemos que ser neutrales religiosamente hablando y voy a argumentar con ellos solamente en cuestiones científicas y ya para que no me tachen de un extremista religioso. Y es como, a ver, ¿por qué estamos permitiendo que ellos pongan las reglas? Sí. Por esa parte. Sí, y digo, lo hablamos, de hecho, el primer episodio de Contramundo, hablando de me parece no me acuerdo si fue el primero o el segundo, pero hablábamos mucho simplemente de la cosmovisión. Desde ahí está la falsa dicotomía, ¿no? De el conservador no religioso que piensa que puede simplemente utilizando la lógica, la razón, la filosofía, argumentos científicos, argumentos pragmáticos quizá, o sea, esto funciona nada más, y decir, bueno, todo eso sí es verdad, pero es verdad solamente porque detrás de esas verdades está el Dios de la verdad. Exacto. ¿No? Entonces, incluso en cuanto a nuestra defensa y apologética de aquello que queremos propiciar como conservadores, vamos a fallar tarde o temprano. Estamos fallando porque no estamos conservando lo apropiado. O sea, debemos ser conservadores, pero ¿conservadores de qué? Claro. No. Al mismo tiempo somos progresistas, pero ¿progresamos hacia qué? ¿Y cómo progresamos? ¿No? Y tocando este punto, porque como decíamos, estamos hablando de cosas que están mal, pero también entender. No solamente estamos hablando de las cosas que están mal porque sí, porque no tenemos nada que hacer, sino porque buscamos un fin que es bueno. Y esto que decías, ¿conservar qué? Bueno, el cristiano debe entender que hay un estándar que nos dice que vamos a conservar. Y también somos progresistas en un sentido, porque igual las escrituras tienen un telos, un escatos, un fin. O sea, progresar hacia dónde. Y tomando un ejemplo de Douglas Wilson, menciona que vivimos en una especie de casa que se arruinó. Está muy arruinada, muy sucia, la plomería se destruyó, todo. Y me gusta este ejemplo porque nos ayuda un poquito a ponernos en qué posición estamos. Por un lado, hay tres tipos de personas viviendo en esa casa. Puede sonar muy simplistas, pero si lo vemos en lo general, tiene sentido. El primer grupo es la gente que no ve la casa como un todo, que él se preocupa nada más de su cuarto, de su pequeño lugar, y no espera un cambio significativo en toda la casa, en todo el mundo. Entonces, lo que él hace es, dice, bueno, aquí ya estoy aquí, está sucio mi cuarto, lo arreglo, lo dejo bonito. Bueno, quizá a mis vecinos también les echo una mano, y ahí. Pero hasta ahí no se preocupan en sí de un todo, de un cambio significativo. Está el segundo grupo, el segundo tipo de persona, que es el revolucionario. Que él sí, él logra percatarse de los problemas que hay en la casa. Él ve el desastre de todo lugar. Y como un todo y quiere cambiarlo todo. Y peor aún, ve que algunos arreglaron su cuarto. Entonces, como se ve más limpio, dice, no, hay mucha desigualdad. ¿Cómo es posible que tantos cuartos sucios y el suyo esté bonito? No, tenemos que destruirlo todo. Pero el revolucionario también tenemos que entenderlo desde su forma religiosa de entender el mundo. Su cosmovisión es pagana, su religión es pagana, su escatología es pagana. O sea, hay su solución, como todo viene sin Dios, todo es producto del caos. Todo es un producto al azar. Entonces lo que tenemos que hacer es destruirlo todo para que el caos vuelva a tirar los dados y a ver qué sale. Y si no nos gusta, destruirlo nuevamente y a ver qué sale. Entonces empiezan a llenar todas las salas y todo de gasolina.
Y obviamente para prenderlo todo. Y obviamente los del primer grupo les van a decir, oye, pues, ¿qué están haciendo? No es gasolina, es perfume para niños. O te lo van a vender de forma bonita y es lo que hacen. No, es que el aborto es derechos de la reproducción femenina. Sí. Y los movimientos LGBT son movimientos de liberación y de amor. Pero en realidad lo que buscan es poder para destruirlo todo o gobernar sobre las cenizas. Y el tercer grupo, que es la invitación que estamos haciendo, es ser reformadores. Ser reformadores. ¿En qué sentido? Por un lado, nos vamos a pelear con algunos de los secularistas conservadores o conservadores secularistas que no quieren que ya haya cambios, o sea, que nos van a llamar progresistas inclusive. Y vaya que me peleo. Si veo en mi Twitter varios hipertradicionalistas, hispanistas y de esos abundan que oh no, es que ustedes los protestantes quieren reformar cosas y quieren... Hay algunos que me dicen que hasta estuvo mal que la imprenta existiera, que porque es demasiado conocimiento para toda la humanidad. Así a ese punto llegamos, pero eso es otro tema. Y digo, ya después lo vamos a hablar, ¿no? Pero un pietismo religioso escapista, como es mejor que no nos involucremos en esas cosas. Tú preocúpate por tu rinconcito, ¿no? Exacto. Y lo demás... Dios se encargará. Sí. Dios vendrá y hará juicio. Y también, por otro lado, nos estamos peleando con los revolucionarios que quieren quemarlo todo. Sí. Y es bien importante esto que mencionas de conservar qué y progresar hacia dónde. O sea, tenemos que conservar aquellas cosas que el Espíritu Santo a lo largo de la historia de la iglesia cristiana y de la humanidad ha logrado. Llámese pues, nuestras confesiones de fe, nuestros catecismos, la división de poderes, que es un logro cristiano, el Estado de Derecho, muchas de nuestras tecnologías, los logros artísticos, todas son cosas buenas que hay que conservar. Claro. O sea, es parte del mandato cultural, del cumplimiento del mandato cultural. Y de igual forma, conservando también la ideología que llevó a que esas cosas sucedieran y que florecieran en el mundo, ¿no? O sea, es decir, conservamos, como ya se mencionó, no nada más el fruto, sino el hecho de que el fruto proviene. Exacto. Bueno, aquí no utilizaría la palabra ideología, aquí sí utilizaría la palabra la cosmovisión. Sí. Que la cosmovisión cristiana que trajo todo esto. Pero por otro lado, también entendemos los reformadores, o así se le menciona, que no todo está bien. O sea, que hay problemas. Sí. Dentro de la iglesia, dentro del gobierno, hay problemas. El mismo capitalismo, que yo soy un defensor del libre mercado, pero también tenemos que entender que se ha estado utilizando... Tiene sus tentaciones. Sí, como todo, hay tentación y por lo tanto cualquier cosa buena en manos de pecadores se presentan tentaciones, se corrompe, hay errores y cosas que se hacen mal. Y también en una de nuestras pláticas fuera de aquí, hablamos que algo que se tiene que dar cuenta el cristiano de hoy en día es que el experimento secularista fracasó. Fue un fracaso. Porque le jugamos a como los científicos, entre comillas, se hicieron pasar por los materialistas, mejor dicho, secularistas, se hicieron pasar por los intelectuales. Como que creímos que ellos podían poner las reglas de ciertas áreas. Ok, déjenme en mi iglesia, en mi familia, y ustedes encárguense del gobierno, de la cultura, del deporte, nosotros no nos vamos a meter. Y algo que tú mencionaste, a ver si nos lo explicas un poco más, es así como las herejías que hubieron en los siglos pasados o los problemas sirvieron para generar catecismos y confesiones, lo que está sucediendo hoy en día nos puede ayudar para que las siguientes generaciones entiendan. Sí, creo que eso conecta muy bien con lo que hablabas de cómo podemos tender a romantizar el pasado. Cree que el pasado no tuvo sus propias luchas, pero sí, progresivamente Cristo prometió edificar a su iglesia. Sí. No, la sostiene, la edifica, no nada más la mantiene. O sea, construye. Claro. ¿No? Hay algo progresivo en ese lenguaje incluso. Y ya lo hemos hablado, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, tenemos todo, y digo, hay múltiples pasajes que ya después en otro episodio vamos a hablar un poco más sobre este progreso y hablando de la escatología. Pero el punto es que conforme va avanzando la historia y se presenten enemigos de Dios,
Diferentes enemigos muchas veces son los mismos enemigos disfrazados de formas distintas quizá. Eso también sucede. No es como que la lujuria es un problema solamente de hoy. Obviamente la lujuria que siempre ha existido y se presenta lo que es el avance tecnológico y se presentan otras ideologías, pues la lujuria es un problema muy grave y es muy visto hoy en día. Pero que siempre ha existido, ¿no? Pero a lo que voy es que lo que vienen siendo los retos y los problemas en el mundo, Cristo los ha usado para que la misma iglesia tenga que tomar posturas, tenga que acudir a Él, ir a la Escritura, ir a la verdad y definir posturas y definir convicciones con respecto a esas cosas que están sucediendo en el mundo. Entonces, en los primeros siglos tenemos obviamente la deidad de Cristo. Tenemos los credos principalmente se van enfocando sobre la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Es Dios? ¿Solamente es hombre y Dios? ¿Es hombre nada más de apariencia? Parece ser hombre, es como una ilusión, pero realmente es deidad. También hay, ¿por qué? Esas preguntas, ¿por qué? O sea, también habían otras ideologías, el gnosticismo, el asceticismo, todas esas ideologías que estaban en contra de la materia. ¿Cómo va a ser que Dios se haya encarnado si la materia es mala? Exacto. ¿No? Entonces, es por eso que ese reto de ese momento, la iglesia tuvo que ir a la verdad de Dios, ir a la Escritura y decir, a ver, ok, están estas ideologías acá acerca de la materia, pero por acá vemos profecías en donde dice que Dios sería Dios con nosotros, Emmanuel, que nacería de una virgen humana. Nacería, o sea, nació o no nació. Sí, y el primero de Juan, que toda esa carta dice, nosotros palpamos. Exactamente. Palpamos a Cristo. Entonces, los retos, las ideologías de ese momento fue lo que Dios usó para que la misma iglesia se pusiera las pilas, se juntara, trabajara para decir, esto es lo que nosotros creemos, los credos. Después, obviamente, avanzamos en la historia y vemos también la lucha en cuanto a cómo somos justificados. Exacto. Ya pasamos de la deidad a hablar de temas soterológicos, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando en ese momento? No fue como que hay que definir simplemente cómo somos salvos. Pues somos salvos por gracia, justificados solamente por la fe en Cristo, para la gloria de Dios, como revela la Escritura, las 5 solas. Habían problemas en ese momento que llevaron y Dios usó para empujar a que la iglesia se reuniera, que estuvieran en la misma página y formular esas cosas. Ahora, hoy, nuestros retos no son esos. Nuestros retos, obviamente, sigue habiendo movimientos que se rebelan en contra de estas cosas que ya fueron definidas. Pero eso es lo práctico de usar los credos y las confesiones. Si alguien llega y dice, brother, eso ya lo resolvimos. Exacto, sí. Ya la batalla de hoy es lo que Dios va a usar de igual forma para que la iglesia se ponga de acuerdo en cuáles son nuestras convicciones con respecto al secularismo. Exacto. ¿No? Con respecto al matrimonio, a la familia, los géneros, ¿no? El sexo, hombre y mujer, nuestros roles, nuestro diseño, porque de ahí se desprenden los roles, del diseño de Dios. Eso es donde la iglesia ahorita, aunque sí se ve caótico, pues también se ve caótico en el primer siglo. También se veía caótico en los tiempos de Lutero. Hoy ese es el caos que el Señor tiene para nosotros. Y o entendemos que hemos sido llamados a traer orden a ese caos o permitimos que el caos continúe, ¿no? Pero ese es el punto, que Dios va progresivamente usando a su iglesia y los problemas en los cuales se enfrenta la iglesia para derrotar a esos enemigos de la iglesia. Sí, yo creo que hoy en día lo que estamos luchando es contra esto, que le entregamos el poder a los secularistas. Sí. El poder cultural, el poder mediático, el poder económico, el poder político, en aras de la neutralidad. Y ya en el siguiente capítulo sí hablaríamos ya más específicamente de estos enemigos en específico, estos problemas y por qué el cristiano está siendo tan tibio con estos problemas, porque pues ya nos vamos, ya es el fin del mundo, ya nos vamos. Pero creo que sí va a quedar muy claro, señores, los únicos que pueden gobernar a largo plazo son los cristianos, bajo convicciones cristianas,
y afirmando públicamente que Cristo es Señor sobre esta nación. Amén. Ahora, eso no significa, claro, y digo, eso es otro tema, pero no significa que no vamos a permitir las libertades religiosas. No, eso no significa. Pero quienes deberían tomar las decisiones gubernamentales no son los secularistas, porque ya vimos que fracasaron. Desde el siglo pasado vimos todos los genocidios que causaron los ateos, los comunistas, los darwinistas. Sí. Eso va a quedar claro. Y ya como por ir cerrando, una forma en la que veo que hay una especie de juicio. ¿De quién fue culpa principalmente de la caída de Eva? De Adán. Por descuidarla. Y vemos que uno de los juicios de Dios, o bueno, una de las manifestaciones del juicio de Dios, en Isaías 3:12 dice: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Hay otras versiones que dicen que los niños y las mujeres gobiernan. Y digo, lo siento feministas, pero no hay que irnos tan lejos de lo que está pasando. Ahorita que yo digo, va a ser un gran peligro que nuestra próxima actual presidenta, Sheinbaum, junto con Kamala Harris, nos gobiernen. Porque se les ve el espíritu de Jezabel en ellas. Sí, o sea, mujeres perversas. Porque hay quienes ya están celebrando que, ay, qué padre que nuestra primera... El récord. La primera presidente... O sea, haciendo historia. Se está hundiendo el barco, pero lo importante es que el capitán es mujer. Y los niños... Y ojo, no nos gobiernan niños de 12 años, pero la mentalidad de muchos de los políticos que nos están gobernando, pues son niños. Y en las iglesias locales también lo estamos viendo. Y yo lo acabo de ver recientemente en un suceso donde hubo un problema eclesiástico y las mujeres estaban acá haciendo el escándalo y generando un problema. Y ahí fue donde dije, ¿y los hombres, los padres de familia, sus esposos, ¿dónde están? ¿Qué está pasando? O sea, y yo tomé el lugar de levantarme y decir, oigan, no se puede y aquí. Y yo dije, pero es que yo ni padre de familia soy hombre y tengo que tomar ese lugar, pero ¿dónde están los padres de familia? Y ese fue el problema. También en Europa en Europa Occidental estamos viendo que migrantes musulmanes están golpeando inclusive a las mujeres europeas y los hombres europeos nomás viéndolos porque no me vayan a tachar de racista. Y hay algún cristiano bien pensante que me podrá decir, no, pero es que hay que voltear la mejilla. Sí, te están pegando a ti, están pegándole a una mujer. Tú como hombre, como varón, tienes que ir a hacer algo. Entonces eso fue lo que hicieron. Empoderaron a la mujer para gobernar sobre nosotros y feminizaron al hombre. ¿Y qué crees que va a pasar? Y otra de las manifestaciones del juicio de Dios es precisamente permitir que otros países te invadan. Bueno, lo mismo está pasando en Europa Occidental y lo mismo va a pasar en otros países. Ya. Sí, y ahorita que mencionabas la parte de para que podamos esperar un futuro mejor, tiene que estar el mundo en manos de los cristianos. Sí, y como mencionaste, no imponiendo una religión personal, convicciones personales sobre los individuos, pero tiene que ser la religión del mundo. Sí. Tiene que ser la religión del mundo. Y la gente que piensa que eso es antibíblico, bueno, es que no hay otra opción. O es Cristo o es caos. O es la verdad o es la mentira. Y es lo que vemos también en este pasaje, que escoges la verdad de Dios o la intercambias, no por otra verdad, no por otra opción que tal vez es medio verdad, es verdad o mentira. Y cuando entregas tu vida a una mentira, lo único que puedes esperar es caos, y más caos, y más caos. Entonces, para que las cosas mejoren, tenemos que poner las cosas bajo aquel que es la verdad. Así es. Es la única forma. Cristo o caos. Amén. Eso es todo. Para hacerte un aliado de Ira y Gracia y ayudarnos a crear y distribuir más contenido y recursos gratuitos, visita iraygracia.com/donar.